este tema. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos complacidos de ser parte de esta bendición para hablar y compartir la palabra del Señor y que llegue a tu casa, a tu hogar, a tu vida y que seamos edificados por medio de la palabra magistral, seamos edificados por medio de la palabra que nos equipa para un crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo dándote gracias en este momento, Señor, poniendo, Señor, esta palabra, este tema, Padre, para que venga a ser de edificación, Señor, a los hermanos que están viendo, a las hermanas que están viendo, Señor, a todo tu pueblo, Señor. Permite, Padre, que sea un equipamiento, Señor, de tu palabra, una fresca palabra, Señor, para que podamos, Señor, entender el propósito y la revelación de tu palabra, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La profecía restauradora. Amén. Ya que la profecía es muy importante. Dice la palabra que la profecía sirve para edificar, consolar y para exhortar. Entonces, la profecía tiene muchas dimensiones y en este tiempo, amén, es necesario que se pueda desatar una profecía de parte del Espíritu Santo para que venga a traer propósito de bendición, para que venga a traer propósito de edificación a nuestras vidas, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ya que estamos en un tiempo profético, ya que estamos en un tiempo donde necesitamos nosotros ver la importancia del mover profético, ver la importancia de la profecía. Dice Esdras 6:14, y los ancianos de los judíos, dice, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues, dice, y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Mire qué tremendo. Y los ancianos de los judíos, dice, edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. O sea que aquí habían dos profetas de Dios que estaban impartiendo una palabra profética al pueblo y que esta palabra profética conducía al pueblo a dos cosas, a edificar y a prosperar. Entonces podemos ver que uno de los frutos de la profecía es que nos inspira a edificar para Dios y también nos provee de prosperidad. Amén. Porque aquí podemos ver de que se estaba dando un mover profético dentro del pueblo de Dios, porque habían dos ministros de Dios que estaban dando palabra, estaban dando profecía. Cuán importante es que la iglesia tenga un mover profético donde personas que se dejen usar por el Espíritu Santo profeticen, activen al pueblo y lo conduzcan a que el pueblo edifique y que el pueblo prospere. Cuán importante es nosotros convertirnos en edificadores. Cuán importante es que tú te conviertas en un edificador, en una edificadora y que prosperes también en todas las áreas de tu vida, en lo espiritual, en tu alma y en tu cuerpo. Y también vamos a leer 2 Crónicas 20:20. Dice la palabra, y cuando se levantaron, dice, por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, de alguna manera, Dios, amén, relaciona el ministerio profético con la prosperidad. Y no literalmente tiene que ser prosperidad monetaria o material, sino que una prosperidad de un bienestar espiritual, de estabilidad, de salud. Amén. Ya que el Señor dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bienestar, de salud, amén, de paz. La palabra prosperidad
también significa shalom. Shalom que es paz, prosperidad, abundancia, plenitud, realización. Entonces, de alguna manera, dice la palabra, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, Dios quiere que nosotros creamos al mover profético que viene de parte de Dios. Debemos entender de que Dios es un Dios de orden y todo lo que proviene de Dios prevalece. Todo lo que proviene de Dios da frutos, amén, de que es verdadero, que es genuino. Dice la palabra, por sus frutos os conoceréis. Claro que estamos en un tiempo peligroso, donde está el mover profético de Dios verdadero y está el mover profético del adversario, el enemigo, la falsedad. Dice la palabra, se levantarán falsos profetas. Por eso dice el apóstol Pablo, probad los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Entonces, de alguna manera, donde está lo verdadero, se va a levantar lo falso. Pero nosotros debemos ir en pos de lo verdadero. Debemos ir en pos de aquello que nos edifica. Debemos ir en pos de aquello que proviene de Dios. Por eso debemos tener discernimiento y poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es del Espíritu Santo y lo que no es del Espíritu Santo. Pero uno de los frutos, ¿verdad?, es que cuando hay un mover de Dios, cuando hay profetas de Dios, cuando hay un mover profético, va a haber una activación de prosperidad y de edificación. Porque aquí dice la palabra que ellos, conforme a la profecía, ¿verdad?, que estábamos leyendo en Esdras 6:14, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, dice que edificaban y prosperaban. O sea que se estaba dando un bienestar dentro del pueblo porque estaban siendo activados a edificar y a prosperar. Entonces nosotros como iglesia debemos ser impulsados a la edificación. Por eso dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ver que Dios dejó los 5 ministerios, la mano de Dios, los 5 ministerios, y dentro de esos 5 ministerios está el ministerio del profeta, y que estos ministerios tienen una misión, a fin de perfeccionar, dice, a los santos para la obra del ministerio. O sea que un mover profético de Dios no es para dividir, no es para meter cizaña, no es para meter división, no es para meter separación, sino que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el beneficio es la edificación del cuerpo de Cristo y no la persona, ¿verdad? Sino que todo el cuerpo. Estamos hablando de un equipo. La iglesia dice que la palabra que somos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros debemos ir en pos de la edificación del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nosotros como iglesia debemos nosotros, ¿verdad?, meternos en ese río de edificación. Debemos edificar, amén, y no destruir. Amén. Dice la palabra que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Entonces nosotros tenemos que derribar todo espíritu antiedificador, todo espíritu que se levante para destruir lo que estamos construyendo, lo que estamos edificando para el Señor. Tú te tienes que volver en un edificador. Tienes que edificar tu vida, tienes que edificar la obra de Dios, tienes que edificar tu iglesia, tienes que edificar. Amén. Ha sido levantado para ser un edificador, para ser una edificadora. Amén. Cuán importante es entender esto. Amén. O sea, el mover profético nos debe conducir a que seamos impulsados a la edificación. Y dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, dice la palabra, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
de quien todo el cuerpo, no dice solamente una parte del cuerpo, dice de quien dice todo el cuerpo bien concertado y unido, o sea, bien coordinado y unido, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de coordinación, Dios es un Dios de perfección. Entonces, si Dios es perfecto, amén, nosotros debemos inspirarnos a buscar la excelencia, no solamente lo bueno, sino que lo mejor y lo excelente, amén, y meternos en el vínculo de la unidad, en la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos para Él, amén, qué es lo que Dios quiere que nosotros trabajemos para su obra. Entonces, es importante que se levante un mover profético de Dios para que conduzca a la iglesia a ser activada para conducirla a la unidad. O sea que los ministerios proféticos no son puestos para llevar a la iglesia a una división, sino que conducir a la iglesia a la unidad y que todo se haga bajo orden. O sea que todos los que profetizan estén sujetos al pastor, estén sujetos a la visión de la iglesia, estén sujetos a la estructura de la iglesia, estén sujetos a la visión de la iglesia, estén sujetos al mover y al sentir de la iglesia, para que se cierre toda puerta a la división, para que se cierre toda puerta al adversario, al enemigo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a edificar, amén, somos parte del cuerpo. Debemos tener ese pensamiento, debemos tener, amén, ese sentir, amén, de que somos parte de un cuerpo, que no somos individuales, sino que somos parte de un cuerpo que está compuesto por muchos miembros y que cada miembro tiene una función importante en el cuerpo. Tú eres miembro del cuerpo, tú tienes una misión importante en el cuerpo y esa misión te la ha delegado Dios. Amén. O sea que para todos hay espacio en el cuerpo de Cristo, para todos hay espacio para trabajar en el cuerpo de Cristo. Solamente es que nosotros nos dispongamos y no pongamos barrera a trabajar en la obra del Señor, que no pongamos obstáculos a oponernos, amén, a lo que se está dando en el cuerpo de Cristo, sino que debemos prestarnos, debemos ser pasos prestados de honra para ser usados por el Señor. Entonces, cuando viene un mover profético de Dios, nos conduce a la unidad. Y dice 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual dice, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Entonces, la animación va de la mano con la edificación. Tú no puedes edificar si estás desanimado, necesitas animarte, necesitas ser libre del desánimo, necesitas derrotar el desánimo, necesitas tú, amén, meterte a la unción de ánimo para que eso te motive a edificar, para eso te motive, ¿verdad?, a volverte un edificador. Y aquí dice la palabra que tenemos que edificarnos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Entonces, todo esto es clave. Entonces, cuando nosotros vemos la profecía restauradora, vemos muchos frutos que tiene la profecía restauradora. Uno de los frutos que les dije es que conduce al pueblo a edificar, conduce al pueblo a prosperar. Leamos Esdras 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, hay tiempo de edificar y hay tiempo de reedificar. Reedificar es volver a edificar, es volver a comenzar. O sea, algo que se quedó a medias, algo que se venía edificando, Eso es reedificar, volver a edificar, volver a comenzar. Puede ser de que tú venías edificando bien y de repente se levantaron obstáculos, de repente se levantaron tormentas, de repente se levantaron adversidades y paraste de edificar. Entonces Dios te da una oportunidad nueva
para que reedifiques, para que no te detengas, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que quiere que le entres con todo. Dios es un Dios maravilloso que siempre tiene una oportunidad para tu vida. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando. Tienes que pagar el precio, tienes que creerle al Señor, tienes que meterte al río, tienes que volver a reedificar lo que en un momento estabas edificando. Y entonces aquí, hermanos, era necesario estos dos profetas, Ageo y Zacarías. Dice que profetizaron ambos profetas. Y entonces cuando empezaron a profetizar, amén, se levantó. Dice que comenzaron a reedificar la casa de Dios. Amén. Comenzaron a reedificar. ¿Por qué? Porque había un mover profético activando. O sea que cuando no hay un mover profético, la cosa se estanca. Cuando no viene palabra de Dios, la cosa se estanca. La cosa como que se desvía. Dice la palabra, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces, cuán importante es que haya un río de profecía. Cuán importante es que haya escuela profética en cada congregación. Cuán importante es que haya un mover profético en cada congregación. Que todas las congregaciones tengamos la oportunidad de levantar un mover profético de parte de Dios y decirle, Señor, aquí están, Señor, aquí está, Padre, este grupo de personas que quiere hacer tu obra, Señor. Aquí está este grupo de personas, Señor, que quieren hacer tu obra. Envía tu presencia, envía tu palabra, Señor. Envía, Señor, tu bendición. Y entonces nosotros, Dios va a contestar, porque dice la palabra, clama a mí, dice, y yo te responderé. El que pide, recibe. Entonces, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Queremos ser una iglesia muerta? ¿Queremos ser una iglesia cómoda? ¿Queremos ser una iglesia conformista? ¿O queremos ser una iglesia de la iglesia que quiere ver la gloria de Dios? ¿Qué tipo de iglesia quieres ser tú? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser tú? ¿Un cristiano a medias o un cristiano ferviente que esté conectado a la voz de Dios, que esté conectado a la presencia de Dios, que estés conectado a lo que Dios, amén, te va a mandar a hacer, a lo que Dios te está delegando a hacer? Nosotros debemos meternos a un fluir profético, porque la profecía restaura, la profecía tiene que animar, la profecía tiene que empujar, la profecía tiene que impulsarnos y llevarnos al río de la edificación, llevarnos al río de la reedificación. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos conquistar la tierra que el Señor nos dio. Tú necesitas conquistar, tú necesitas levantarte, tú necesitas ser ministrado en tu mente, ser ministrado en tu corazón, ser ministrado en tu alma, para que tus pensamientos cambien, para que tu forma de ver cambie, para que tu forma de pensar cambie, para que tu forma de ver las cosas cambie, y entonces tengas la mente de Cristo. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué es tener la mente de Cristo? Es tener la visión de Cristo, es tener, amén, el fluir de Cristo, un fluir, amén, que nos impulsa a seguir adelante. Entonces, hermano, aquí podemos ver también que la profecía, ¿verdad? La profecía, aparte de que nos impulsa a reedificarnos, también la profecía hace que el pueblo cobre ánimo. Dice segunda Crónicas 15:8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Oiga bien, cuando oyó, dice la palabra que la fe viene por el oír. Cuán importante es oír, cuán importante es oír la palabra, porque puede ser que uno de muchos mensajes defina tu propósito. Puede ser que uno de muchos mensajes defina
el rumbo de tu vida. Tú no sabes en qué momento va a venir una palabra que va directamente a tu corazón. Claro que nosotros escuchamos montones de sermones, escuchamos montones de enseñanzas, escuchamos muchas prédicas y decimos, no, pues es un mensaje más, pero puede ser que venga una palabra de Dios, puede ser que venga una palabra profética de Dios que va a entrar a tus oídos y que te va a impulsar ánimo y que tú vas a hacer cambios en tu vida, que es lo que le pasó a Asa. Dice que cuando oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, dice que cobró ánimo y quitó. O sea que una profecía debe animar. Amén. Una profecía debe animar al pueblo. Animar al pueblo. No debe de desanimarlo. Tampoco una profecía no es para amenazar. Tampoco una profecía tampoco es para infundir miedo y terror. En ningún momento la profecía es para infundir miedo y terror. La profecía es para edificar, para animar, para que el pueblo cobre ánimo, para que el que vino caído cobre ánimo, para el que vino desalentado cobre ánimo. Para eso es la profecía, amén, para que un río de esperanza venga en el corazón de esa persona, porque no todo el mundo viene en el espíritu cuando viene a la iglesia, no todos vienen en el mismo sentir. Unos vienen confundidos, otros vienen en pruebas, otros vienen en batallas, otros vienen dudando, otros vienen llenos de incredulidad, otros vienen secos, otros vienen vacíos, otros vienen confundidos, otros vienen turbados en su mente, otros traen preocupaciones, aflicciones, tristeza. Entonces, un mover profético tiene que romper todo eso en el nombre de Jesús. Cuando hay profecía de Dios, tiene que romper toda muralla, tiene que romper todo estorbo en las mentes, tiene que romper todo estorbo en los corazones. Amén. Una limpieza es lo que proyecta una profecía de Dios, una limpieza en el corazón, una limpieza en el alma, una limpieza. Dice la palabra que la ley de Jehová restaura el alma. La profecía tiene que restaurar. Y hay muchas maneras de restaurar. Entonces aquí podemos ver que Asa cobró ánimo y entonces una vez cobró ánimo, dice que quitó los ídolos abominables y no porque los estuvieron obligando, sino que voluntariamente quitó los ídolos abominables. Amén. ¿Por qué? Porque cuando la profecía viene de Dios, toca el corazón y la persona decide cambiar, entonces realmente la persona voluntariamente va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Voluntariamente la persona, amén, va a reconocer y va a hacer cambios sin que la estén puchando, sin que la estén obligando y sin que la estén, ¿verdad?, en algún momento presionando, ¿verdad? Porque las cosas presionadas no funcionan. Cuando a uno lo están presionando, no funciona. Amén. Funciona cuando Dios llega al corazón y Dios te habla y te vuelves y haces las cosas genuinas porque las sientes en el corazón y no las estás haciendo por falsa apariencia. Aquí Asa decidió quitar la idolatría de toda la tierra de Judá, de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y no solamente quitó la idolatría, sino que reparó el altar de Jehová. O sea que uno de los frutos de la profecía restauradora es que también conduce al pueblo a que repare el altar de Jehová. Reparar altar, amén. Hay varios tipos de altar, amén. El altar de la ofrenda, el altar del diezmo, el altar de la oración, el altar de la adoración, el altar de la consagración, amén. Hay varios tipos de altares que muchas veces caen en ruina por descuidos. Entonces, cuando viene la profecía de Dios, cuando viene un mover profético de Dios, entonces eso impulsa, amén, a que las cosas se empiecen a reparar, porque nunca es tarde. Dios siempre tiene una oportunidad para que nosotros empecemos a restaurar, a restaurar, a restaurar.
a restaurar el altar. Amén, porque si el altar es restaurado, entonces nosotros vamos a tener estabilidad espiritual permanente. Tú vas a tener una estabilidad espiritual victoriosa, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estés subiendo y bajando, o que vayas, ¿verdad?, sin rumbo y sin propósito en la vida. Dios quiere que tú tengas estabilidad espiritual, que tengas identidad espiritual, que tengas guianza espiritual, que tengas, amén, que no estés, ¿verdad?, vagando en el desierto, disperso o dispersa, sino que estés, amén, bajo una formación y estés, amén, bajo una estabilidad cuando uno repare el altar de Jehová. Dice que estaba delante del pórtico de Jehová. Entonces, la profecía restauradora hace cobrar ánimo al pueblo, hace que el pueblo, amén, sea conducido al arrepentimiento, y que el pueblo también repare lo que en algún momento se ha perdido, lo que en algún momento se perdió. Amén. Recordemos que el Señor le dijo a la iglesia Apocalipsis: recuerda de dónde has caído. Amén. Así que vuelve a tu primer amor. Eso es reparar, volver al primer amor. Si no estabas sirviendo, vuélvele a servir. Si no estabas haciendo la obra de Dios, vuelve a retomar las armas, vuelve a retomar tus armas. Amén. Hay que reparar, hay que levantarse, hay que creerle a Dios. Si los hombres te defraudaron, pues escrito está, dice la palabra, puesto los ojos en Cristo. Amén. Desde el momento que le fallaron a Jesús, también el hombre va a fallar. La gente falla, la humanidad falla, pero si nosotros nos agarramos del Señor, amén, Él no te va a fallar. Dice, Él te sostendrá en todo tiempo. Él estará contigo. Aunque pases por las aguas, dice, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Entonces debemos meternos a al mover profético de Dios. Debes meterte bajo su nube, debes meterte bajo su gloria. Amén. Y decirle, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Dice la palabra que el profeta, el rey Saúl, ¿verdad?, se encontró con una compañía de profetas y empezó a profetizar. ¿Por qué? Porque entró en ambientes diferentes. Nosotros necesitamos salir de la rutina y entrar en ambientes diferentes, en ambientes, ¿verdad?, de un mover profético que te va a contagiar, que te va a inspirar a crecer, que te va a inspirar, que te va a motivar a avanzar, a crecer, a hacer la obra del Señor. Dios está levantando guerreros en este tiempo, está levantando guerreras que se metan bajo la nube, que se metan, amén, a creerle al Señor. Ya no estés cuestionando si es de Dios o no es de Dios. Tú métete en el río y el Espíritu Santo te guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo te guiará hacia todo lo verdadero. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, somos conducidos a todo lo verdadero, a todo el orden de Dios. Pero debemos discernir, porque hay espíritus engañosos, hay espíritus que confunden la mente, hay espíritus que desvían, pero tú no vas a ser desviado, vas a ser encarrilado en los caminos del Señor, en el río que Dios tiene para tu vida. Dios tiene agua fresca para ti. Dios tiene propósito para ti. No te des por vencido. Sigue luchando, que el que persevera alcanza. No se trata de correr demasiado, se trata de confiar en el Señor, se trata de ubicar los pensamientos, ubicarse en su mente, ubicar el corazón y pedirle dirección al Señor. Decirle, Padre, hágase tu voluntad, Señor. Yo sé que vas a usar mi boca para profetizar. Yo sé que vas a usar mis labios, Señor, amén, para llevar esa palabra. Y si Dios te ha dado una profecía, si es de Dios, se va a cumplir. Espera el tiempo de Dios. Si no se ha cumplido, llegará el tiempo de Dios en que lo que se dijo se va a cumplir. Si eso vino de Dios, amén, porque lo que es de Dios, tarde o temprano se va a cumplir. Entonces, Dios quiere conducirnos a la restauración, a que seamos restaurados. Restaurado significa que estemos en otro nivel, que estemos en otro nivel, que no estemos en el mismo nivel de siempre, sino que estemos en otro nivel, en otra dimensión, de gloria en gloria. Dice la palabra, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, en un nivel, amén, donde realmente Dios vea, amén, la actitud de nuestro corazón, que queremos esforzarnos, que queremos pagar el precio, que queremos ser diferentes,
que queremos salir del montón, que queremos ser, amén, esos que van, amén, a esforzarse, amén, a esforzarse, porque ser cristiano no es fácil, se requiere esforzarse, se requiere pagar un precio, amén. Van a venir azote, van a venir pruebas, va a haber dolor, va a haber traición, va a haber todo eso, pero cuando tú decides que eso no es importante, sino que lo importante es Cristo y seguir su meta, entonces vamos a ganar el título de más que vencedores. Más que vencedores es aquel que venció una y otra vez las pruebas, venció una y otra vez las adversidades. Así que yo espero que esta palabra haya edificado tu vida, que Dios te bendiga y deseo que seas activado, que seas activada en un mover profético de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que pases feliz